Ahora vamos a escuchar otro caso totalmente distinto, pero también basado en la misma metodología, y que creo que también os va a encantar, que es un proyecto en el que también está debajo todo lo que es la filosofía de Singer-Folman y el desarrollo basado en fortalezas, pero dentro de un programa executive desarrollado con titulación y desarrollado en conjunto con una de las mejores escuelas de negocios del mundo, la HC School of Management de París, y que ha afectado también a un gran número de ejecutivos en Banco Santander España. Y tenemos con nosotros a Elena Pérez Borjón, que Elena, ha estado en diferentes posiciones en el Banco Popular, desde posiciones de negocio hasta posiciones más de staff, y desde que se incorpora al Grupo Santander, con la adquisición de Popular por parte de Santander, está en el ámbito de recursos humanos y de hecho es la directora de todo lo que es la formación de directivos en el área de formación y talento de Santander España. Y nos va a presentar su caso. Te voy a poner la presentación. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, por invitarnos a participar en este foro y a compartiros esta experiencia. Bueno, pues el programa, que se llama el Líder SPJ Lean de Santander Way, que llevamos a cabo, como os anticipaba Pablo, con HC París y Singer-Folman, dos metodologías, dos visiones diferentes de liderazgo. Quería contaros un poco en dónde se enmarca, ¿no? Cuál es el contexto del liderazgo en Santander. Tenemos un qué muy claro, que es nuestra misión, contribuir al progreso de las personas y las empresas, con una visión como banco renovada recientemente, en ese ser la mejor plataforma digital y abierta de servicios financieros, actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de nuestros stakeholders. Y cada vez es más importante en Santander el cómo, ¿no? El cómo hacemos las cosas. Ya desde el año 2011 emergen el modo de hacer Santander Way, ¿vale? Los valores SPJ, con los 8 comportamientos corporativos, escucho de verdad, promuevo la colaboración, apoyo a las personas, etcétera, con una cultura fuerte y global de riesgos que cada vez es más importante para todos, para todo el grupo, Risk Pro, y con grandes líderes que aspiramos a desarrollar, ¿no? Y con unos compromisos ya de liderazgo que recientemente han sido aprobados por el Consejo tras un proceso de co-creación entre los diferentes países. Es decir, todos los países hemos participado a través de diferentes focus en definir cuáles son los ejes de lo que debe ser un líder en Santander España. Para ser un líder responsable en Santander, además también de Santander España, en todos los países, pues son 4, ¿no? Esos leadership commitments, esos ejes, ¿no? Promover la diversidad, tener una clara visión estratégica, lograr resultados sostenibles, ser SPJ, es decir, simple, personal justo, adecuación a los comportamientos corporativos y apoyar a las personas en su desarrollo haciendo que su trabajo tenga impacto. Entonces, este es un poco el contexto que os quería compartir, ¿no? En el que se enmarca el liderazgo en Santander España y el programa, ¿no? En el que vamos a avanzar. También quería compartiros, porque me parece interesante, un poco el diagnóstico y enfoque del programa, ¿no? Hace un par de años, cuando yo no estaba, como os ha comentado Pablo, vengo de Popular, pero bueno, pues casi parece que he vivido el diagnóstico, ¿no? Ya tras un año creo que conozco bien la cultura, ¿no? Y formo parte de ella, ¿no? Entonces, hace un par de años ya emergía en Santander el deseo de cambio, ¿no? El deseo de transformación. Como os adelantaba, pues ya llevábamos un par de años atrás con ese modo de hacer, con esos comportamientos corporativos, trabajando, calándolos, haciendo que se practicasen, ¿no? en la organización, y se llevó a cabo un diagnóstico con diferentes directivos clave del banco para preguntarles por la cultura, y efectivamente nos confirmaron que queríamos avanzar en ese cambio cultural, en ese proceso de transformación cultural que ya se había iniciado, ¿no? Avanzando hacia una cultura pues cada vez más colaborativa y menos jerárquica, cada vez más orientada al hacia dónde, al para qué, ¿no? Santander es una compañía, seguro que como muchas de las que estáis aquí representadas, donde el componente ejecución e inmediatez es elevadísimo, ¿no? Seguro que os suena. Hace una cultura, en definitiva, pues más orientada en el objetivo común versus objetivo individual, ¿no? Entonces, con este diagnóstico inicial sumado al contexto, al entorno que ya teníamos en aquel momento y que nos acompaña, un entorno completamente buca, difícil, complejo, especialmente para el sector financiero,
estáis aquí representados bancos, ¿no? Un sector en reconversión, donde claramente veíamos la necesidad de transformar nuestro modelo de negocio, adaptando a las nuevas tendencias digitales, construyendo un banco que pusiese al cliente en el centro y, por supuesto, la transformación cultural, ¿no? Donde las personas son la clave. Entonces, con todo esto, desde formación, recursos humanos, teníamos claro que podíamos construir una propuesta que acompañase a esa transformación cultural y facilitase a los directivos ese cambio que tenían que sponsorizar, ¿no? Y ser referente en la organización. Y os hablo del programa, ¿no? Esa fue nuestra propuesta, ¿no? De la mano de Pablo Riera y equipo, ¿no? Pues nos ayudaron a buscar un partner internacional, internacional porque teníamos claro que queríamos sacar a los directivos de su entorno, ¿vale? Fuera del entorno doméstico, y fue HEC París, la tercera escuela según el ranking Financial Times en Executive Education, y donde construimos un programa que también teníamos claro que tenía que estar dirigido a los directivos clave del banco, ¿no? Porque también Santander es una organización con fuerte componente jerárquico y el cambio tenía que permear de arriba a abajo. El programa fundamentalmente es experiencial, ¿vale? O sea, un componente alto del programa es aprendizaje a través de casos reales, de liderazgo, management, a través de los talleres de los cuales ahora os hablaré, a través de otras empresas que hemos incluido en formatos guest speakers, donde hemos contado con compañías multinacionales como Lego, hemos contado con un general de la OTAN, ¿vale? Del cual hemos aprendido diversidad, es decir, sacar un poco a los directivos de su caja y aportarle otras visiones, ¿no? de sectores, de empresas en cambio y en transformación. Esta es la arquitectura del programa, ¿no? Pensábamos que 6 meses era un tiempo suficiente para observar desarrollo en los directivos, 7 días presenciales en 3 módulos, en 3 entornos diferentes. Pensamos que también era compatible, ¿no? Y bueno, pues la experiencia ha sido buena, ¿no? Ahora llama el programa de París, ¿no? Porque el primero y el tercer módulo se desarrollan en París. Pensábamos que esos 7 días de presencia que requeríamos pues eran compatibles con las agendas y con la conciliación, ¿no? de estos directivos, y como hitos, ¿no? Veis, ahora entro un poco en el contenido, ¿no? del programa, en los talleres, pero sí que eran hitos relevantes, ¿no? El diagnóstico inicial de cada uno de los directivos participantes con ese cuestionario 360 en el que era evaluado por su superior, pares, partners. Y un informe final, otra evaluación 360, donde se observaba el desarrollo. Clave también todo el acompañamiento a través del programa de coaching individual, donde me sumo a Celia, a Repsol, que ha sido uno de los aspectos tremendamente valorados, ¿no? Los directivos no quieren despedirse de sus coaching, ¿no? Cuando se acaba el programa y dicen, bueno, ¿y ahora cómo voy yo solo, ¿no? Con lo cual, pues ha sido muy potente. Y los talleres, ¿no? Os decía que el programa es eminentemente experiencial y el programa se apalanca en 6 fundamentos. El primero es 6 fundamentos que se recorren a lo largo de los talleres, ¿no? Con esos nombres, ¿no? que veis ahí, ¿no? Extraordinary Leader. Vale, Extraordinary Leader es el taller de Singer Folkman, donde trabajamos desarrollo basado en fortalezas, algo súper bien acogido, ¿no? Porque no os tengo que contar que culturalmente desde pequeños trabajamos con el rojo, ¿no? Y todo el día, ¿no? Tratando de mejorar en lo que somos peores, ¿no? Con lo cual, pues para los directivos ha sido también muy potente el poder trabajar en el desarrollo de esas fortalezas que han identificado. Taller Fidelio, que hacemos con HEC París, donde aquí se trabajan fundamentos del programa como la empresa como espacio político. Os cuento, y después si queréis en las preguntas ampliamos, ¿no? Es entender la empresa como una organización, más allá de una organización de resultados, una empresa, una organización de intereses, ¿no? Cuanto más sube en la jerarquía el directivo, más le cuesta pasar, ¿no? De ese hacer, al liderar, innovar, ser fuente de reflexión estratégica, bueno, y entender que hay muchos intereses, ¿no? En las compañías y bastantes veces divergentes entre sí, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto de reflexión para ellos es muy importante. La empresa como espacio político. El refuerzo de la inteligencia situacional es otro punto que se trata en los talleres Fidelio y que tiene que ver pues, con el autoconocimiento y la introspección del directivo, con conocer lo mejor posible una situación de liderazgo, los intereses de las diferentes partes y estar muy bien armado para tomar decisiones.
Muy pegado a ello también se habla en ese taller del mundo de las contradicciones inherentes al liderazgo, ¿no? Aquí el director académico del programa, Michel Fiol, profesor emérito de HEC París, ¿no? Pues utiliza una metáfora que a mí me gusta mucho, que es, ¿no?, el directivo ve el mundo a través de unas gafas, ¿no?, unas lentes con las cuales construye su realidad pensando que es la realidad, ¿no? Y esas gafas, que son una metáfora de sus filtros mentales, pues es hacerle, ¿no?, al directivo consciente de que ahí tiene todo el mundo de los sesgos, de los juicios de valor, ¿no?, del el repliegue sobre sus certezas, ¿no? Bueno, pues todo ese mundo profundo, formado también a veces por emociones y por intereses, ¿no?, que a los directivos a veces, pues, tanto, y a las personas, ¿no?, en general, pues nos cuesta, ¿no?, parar a ver, ¿no?, y a pensar. Vinculado a ello también se trabaja, y es otro de los fundamentos, el desarrollo conjunto de liderazgo de conquista y liderazgo de sutileza. Son dos vertientes de liderazgo vinculados a dos aspectos diferentes del desempeño. Liderazgo de conquista está vinculado al mundo de los resultados y es el que lógicamente en todas las compañías se impulsa por evidentes razones económicas. Liderazgo de sutileza, pues los resultados en liderazgo de sutileza son consecuencias de lo que yo espero que el directivo desempeñe en su rol, ¿no?, que genere un ambiente gratificante de trabajo, ¿no? En las organizaciones, desde arriba solemos recibir, ¿no?, mucho liderazgo de conquista, ¿no?, y hacia abajo pues está descompensado, ¿no?, esa sutileza, ¿no? Pues se ayuda a trabajar en ese desarrollo conjunto de esos ambos liderazgos, ¿no?, que descompensados, ¿no?, como dice Michel Fiol, el directivo se forma y deforma a la vez, ¿no? Trabajamos en el taller Álamo otro fundamento del programa importante, que es concebir la empresa como una necesaria convergencia de metas, ¿no?, en la organización, es decir, construir una visión compartida en los equipos de trabajo. Llevamos al directivo a que a la vuelta con sus colaboradores haga este taller, y construyan, pues se paren a pensar, a reflexionar y construyan una meta, aspiraciones comunes y una matriz de trabajo hacia dónde dirigirse. Algo también muy novedoso en Santander. En los talleres LU se trabaja el último fundamento, que es el foco en la confianza para compensar los efectos negativos del control. El control nos voy a decir que es necesario, importante, sobre todo en las grandes compañías, aporta orden, alinea intereses, ayuda a conseguir los objetivos globales, pero es cierto que refuerza individualismos, egocentrismos y, bueno, pues hablar de confianza al final es algo muy bueno para reforzar relaciones transversales, confianza entre pares, entre partners. Y aquí pues tengo que decir que al margen de los talleres, ¿no?, pues la fórmula del peer coaching, ¿no?, pues creo que ha sido también una auténtica varita mágica para entre muchos de ellos también reforzar esa confianza, ¿no? Os decía que Santander es una organización mucha ejecución, muy apasionada, muy estresante, donde hay pocos espacios para la reflexión y al final pararse, el hablar con otro directivo y ver que le suceden cosas parecidas, pues es reconfortante, ¿no? Y el último taller, el ATEL, es conducido por Pablo y equipo, es donde se revisa el plan de desarrollo que de nuevo se vuelve a hacer y se elabora uno nuevo o se ajusta para que el directivo continúe creciendo. Bueno, pues con estos talleres os cuento un poco los resultados, ¿vale? Tras casi 100 directivos participantes, hemos hecho ya 4 ediciones. Desde hoy hasta el viernes cerramos la última de este año y tenemos los resultados de los talleres que hemos hecho con HEC París, ¿no? Grandes fuerzas que tenemos en Santander y que no queremos perder para avanzar en nuestra cultura, pues la total adhesión que hay a la cultura, ¿no?, de Santander, hay una identificación muy alta, ¿no?, con la compañía. Hay también un fuerte liderazgo de conquista, ¿no?, el liderazgo de los resultados, ¿no? Luego lo veremos, que también en los talleres de Singer es una fortaleza. Los participantes pues sueñan un futuro de acuerdo con el del banco, ¿no? Sienten el banco casi como propio, ¿no? Hay muchísima disciplina, mucha obediencia y se enmarcan también en una fuerte cultura de la hazaña, ¿no? Al final, si no se consiguen los resultados, piensan que es como culpa de ellos, ¿no?, culpa de la compañía. Nunca están mal puestos, ¿no? Es algo como muy de ellos, ¿no? ¿Qué retos, ¿no?, derivan de estos talleres, ¿no?, para nosotros, ¿no?, para seguir trabajando? ¿Qué ha aflorado, ¿no? Pues por un lado, el ayudarles a compartir situaciones difíciles de liderazgo, ¿no? Os decía antes que al final hay a veces en el mundo del directivo hay mucha soledad, ¿no? El directivo piensa que solo a él le ocurren esas situaciones y no a otros, ¿no?, hasta que las comparte y se parecen bastante, ¿no? Ayudarles también a estar más en ese hacia dónde, en ese
en ese para qué, ¿no? A crear situaciones con sentido, ¿no? Decíamos que reciben mucho liderazgo de conquista, ¿no? De su superior y muchas veces se extiende lo mismo hacia abajo, ¿no? Entonces, al final hace falta también desarrollar ese rol creador de situaciones de sentido con tu equipo, ¿no? Como reto también trabajar la cooperación, ¿no? Versus competencia. Trabajar también un enfoque ganar-ganar, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Los directivos entran en conflicto destructivo, ¿no? En ese mundo de contradicciones, de no tener en cuenta ese mundo de intereses, ¿no? Que hay, ¿no? Y al final, pues, apalancarme en mis intereses, ¿no? Entonces, ayudarles a construir esa visión ganar-ganar. Potenciar liderazgo de sutileza es otro reto, del cual ya os he hablado. Y, por supuesto, el aprendizaje a través del error. Donde aquí, pues, espero que nos ayude mucho esta carcasa corporativa que os he contado antes de los Leadership Commitments, donde uno de ellos, que es implementar e inspirar la transformación, declina en un comportamiento concreto que habla de esto, lo cual, en una cultura latina tradicional como la que nos movemos, ¿no? El hablar ya del error de una forma global, corporativa, reconocida, pues creo que puede ayudar mucho a avanzar, ¿no? Impactos medidos por los participantes, ¿vale? Al finalizar el programa, desde HEC París les pasa un cuestionario donde les invitan a seleccionar cuáles son los impactos más fuertes que han vivido derivados del programa. Y son estos, ¿no? Dejar de estar tanto en ese mundo de la ejecución, ¿no? Para pasar a ser más pensadores, creadores de reflexión, inspiradores, ¿vale? Equilibrar mejor ese liderazgo de conquista y sutileza, del cual os he hablado, ¿no? Y que muchas veces pues no son conscientes, ¿no? Aceptar también todo el mundo de las contradicciones inherentes al liderazgo, ¿no? El ser consciente de sus propias gafas, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Porque es verdad que puede sonar como muy conceptual, ¿no? Sí que se les explica, ¿no? Que toda actitud, fuerza, ¿no? Inherente al liderazgo, pues tiene al final otra actitud, ¿no? Que parece su opuesta, ¿no? Y que parece que tienden a destruirse, ¿no? Por ejemplo, el rigor, ¿no? Parece una actitud inherente, ¿no? El que un líder debe ser riguroso, pero tomado el rigor en exceso, en determinadas situaciones te puede llevar a ser rígido, ¿no? La flexibilidad, que sería su opuesto, ¿no? Pues parece también que de un líder se espera flexibilidad, pero llevada en exceso, pues caeríamos en laxismo, ¿no? Entonces, se invita a los directivos, ¿no? A desarrollar conjuntamente a ambos para manejarlos y gestionarlos de la mejor manera posible en las situaciones. Todo el mundo también de las emociones, de reconocer mis emociones, ¿no? Escuchar activamente a los demás para entenderles mejor, incorporar otros puntos de vista, ser conscientes de las gafas con las que los demás también ven en el mundo, ¿no? Y de las mías. Y también el refuerzo de la coherencia y la cohesión de equipos, que también se trabaja en los talleres. En Santander hay una fuerte cohesión cultural, hay una fuerte coherencia jerárquica, hay una cohesión socioafectiva variable en función de los equipos y una coherencia transversal que tiene recorrido de mejora. Entonces, ese es un punto que los participantes también han reconocido como necesario y como punto a trabajar. Y de los talleres de Singer-Folkman, ¿no? Pues partiendo de ese estudio científico, ¿no? La efectividad del liderazgo predice compromiso con esa base científica, ¿no? El que liderazgo efectivo hace productividad, hace rentabilidad y hace resultados. Pues tenemos ya un avance, ¿no? De un business case, ¿no? Que casi está recién salido del horno y os compartimos pues algunos de los puntos que ya tenemos, ¿no? Estudiados de esa muestra de esos, son casi 100 participantes, ¿no? Los líderes de Santander están 6 puntos porcentuales por encima en efectividad de liderazgo respecto a la norma de banca, de Singer-Folkman. Están por encima de la media en las 16 competencias diferenciadoras del estudio y destacan en conseguir resultados, no nos llama la atención, hay muchísimo foco, inspirar y motivar a otros hacia un desarrollo, hacia un alto desempeño, iniciativa y establecer objetivos ambiciosos, tampoco llama la atención. Los líderes más efectivos consiguen multiplicar hasta 2.5 el compromiso de sus colaboradores respecto a los menos efectivos. El desarrollo medido tras el programa, en esos 6 meses, o sea, arroja un incremento de 5 puntos porcentuales en efectividad de liderazgo, habiendo incrementado posición en el percentil en todas las competencias. O sea, en la media incrementa posición en el percentil en las 16 competencias diferenciadoras, lo cual es francamente positivo.
Y los mejores líderes de Santander también recorren 1,5 veces, tienen colaboradores dispuestos a hacer ese esfuerzo extra, esa extra mile, y 5 que la norma, y 5 veces más que los líderes menos efectivos, ¿no? Pues yo creo que son datos, indicadores, bueno, pues con base científica, ¿no? Porque al final, Jack lo apuntaba antes, ¿no? El 360, pues es verdad que es un KPI económico y fiable, ¿no? Para medir desarrollo. Y bueno, pues tenemos trabajo por delante, pero sí también la satisfacción de que es un programa que funciona. Y un KPI interno, más allá de las valoraciones, nosotros también como en Repsol valoramos de 1 a 5, ¿no? En los programas, y la valoración ha sido muy alta, ¿no? 4 y pico y demás. Yo me quedo con la valoración de directivos que levantan la mano, me llaman y me dicen: Elena, me han hablado de un programa que yo quiero hacerlo. El director es decir, directivo que contagia a otro directivo para querer hacer un programa, porque como comentaba antes Celia, ¿no? La participación, ¿no? Ese es siempre un issue, ¿no? Y el que al final consigamos que este programa, ¿no? Pues tenga ese efecto de querer hacerlo, ¿no? Pues esa vía pull, ¿no? Push, te invito, vete, participa, ¿no? Quiero participar, pues creo que es muy, muy interesante. Y nada más, a vuestra disposición si os puedo resolver una pregunta.